Y bien, y ya para cerrar entonces con lo que sería la lección número 1, referida a las definiciones energéticas, vamos a tratar ahora otro punto que también es de gran importancia con respecto a este tipo de estudio que estamos nosotros iniciando, que es cómo realizar los arreglos en este tipo de sistemas, bien sea en serie, que serían, mejor dicho, en serie y en paralelo. Y para ello vamos entonces a ver cómo podemos nosotros representar lo que estamos entonces, las variables con las cuales nosotros hemos venido trabajando hasta ahora. En este sentido, lo que sería prácticamente, sobre todo, lo que es la tensión y la cantidad de corriente. Seguimos entonces con la parte de energía eléctrica. Obviamente he hecho énfasis en esta sección porque estamos hablando de sistemas fotovoltaicos, y los sistemas fotovoltaicos generan energía eléctrica. Ahora, si nosotros tenemos un arreglo en serie, como el que les muestro aquí a continuación, en ese arreglo en serie, en donde nosotros podemos, eh, si nosotros vemos acá, primero reconocer lo que tenemos aquí. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un sistema en donde tengo dos resistencias y cada una está al lado de la otra, pues cada una está en serie, vamos a decir como que en una fila. A través de este arreglo en serie va a circular una cantidad de tensión, o va a haber una fuerza, mejor dicho, va a haber una fuerza que se va a aplicar en el sistema. ¿Para qué? Para poder entonces hacer fluir una determinada cantidad de corriente a través del mismo. La corriente va a circular a través de este sistema y la tensión o el voltaje en cada uno de estos puntos va a sufrir una determinada, vamos a decir, caída. Entonces aquí va a haber un voltaje asociado a esta resistencia y aquí va a haber otro voltaje asociado a esta resistencia. En definitiva, lo que quiero que ustedes puedan manejar aquí en este tipo de sistemas, para no entrar a circuitos eléctricos ni entrar a esa parte engorrosa, porque no es realmente el objetivo de esta materia. Solo entender que cuando yo tengo un sistema en serie, en definitiva, los voltajes asociados en cada uno de estos puntos se suman, se deben de sumar. Y que la cantidad de corriente que circula a través de este sistema es la misma que circula a través de R1, la cantidad de corriente, perdón, que circula por R1, es la misma cantidad de corriente que circula por R2. Por lo tanto, que la corriente a través de este tipo de sistema es constante. Vuelvo con el ejemplo de una tubería. Si a través de una tubería fluye un fluido, vamos a pensar, es agua. El agua fluye a través de la tubería. Si la tubería no tiene ramificaciones, sino que es una tubería larga, solamente se cuenta con el único tramo respectivo, obviamente que en cada punto de esa tubería el flujo de agua va a ser el mismo. Pero la fuerza impulsora de ese flujo de agua, que en términos hidráulicos es la presión con la que se mueve ese fluido, en términos hidráulicos, la presión a lo largo de toda esa tubería va a ir disminuyendo, va a ir variando. Por lo tanto, entonces tenemos que realmente aquí en este tipo de sistema, nosotros vamos a considerar que cuando un flujo, bien sea de electrones, un flujo hidráulico, pero en este caso de electrones, cuando circula a través de este tipo de arreglos que es en serie, la corriente es constante. Y la tensión o el voltaje asociado aquí a la salida se suma. Para que lo veamos más claramente, yo les he puesto aquí dos baterías. Realmente serían dos pilas por la forma en que les copié la información técnica. Imaginemos que tengamos dos de estas pilas, una de 12 voltios, que son pilas de 12 voltios, esa sería su tensión, sería su voltaje,
y que la corriente almacenada aquí es de 1,5 amperes. Realmente se dice 1,5 amperes hora, sería la forma correcta de expresarlo, 1,5 amperes hora, y obviamente aquí tengo la misma batería con las mismas características. Eso es importante, que tenga que tener las mismas características. Para yo unir esta batería con esta otra en serie, lo que tengo que hacer es unir polo negativo con polo positivo. Monopolo negativo con polo positivo. Y aquí entonces estoy haciendo una conexión en serie. Y obviamente este polo negativo que me queda acá libre sería entonces donde iría ya mi conexión, a donde lo fuera a conectar, y aquí este polo positivo que me queda libre en este sistema, ¿no? Entonces aquí tendría yo un sistema en serie de baterías arreglado, bueno, ya lo dije, arreglado en serie. Entonces lo que tengo que hacer es, yo puedo tener 5 baterías y yo lo que tengo que ir es ir uniendo polo negativo con polo positivo de una, polo negativo con polo positivo de la otra, así sucesivamente, y la primera y la quinta batería siempre va a quedar una con un borne positivo y la otra con un borne negativo, que sería entonces la que me daría la tensión final o me daría las características finales de salida. ¿Cuáles serían esas características finales de salida? Bueno, acá en este punto, si yo quiero conectar algo acá, yo debo conocer cuáles son las características aquí en esta salida. ¿Qué voy a obtener? La tensión y la corriente. Pero ¿cómo saber cuánto es la tensión que hay aquí y cuánto es la corriente que hay acá? Pues ya hemos dicho que si yo conecto sistemas en serie, la tensión que debe hacerse se suma. Entonces, si este es de 12 voltios y este es de 12 voltios, 12 más 12, ¿cuánto me da? 24. ¿Cuánto sería la corriente? Bueno, la corriente hemos dicho que es constante. Entonces, si la corriente es constante, aquí tenemos 1,5 y aquí tenemos 1,5. Por eso la importancia de que sean de igual características. Porque si hay una que tiene características distintas, sobre todo en corriente, siempre se va a trabajar a la mínima corriente. Entonces, no, esto baja la eficiencia de los sistemas para que ya lo vayamos teniendo en cuenta. Entonces, es en serie, va a ser la misma corriente, sabemos que la corriente circula del negativo a positivo, y entonces tenemos que esa corriente es de 1,5 amperes. Eso sería el arreglo en serie. ¿Qué pasa ahora si yo, en vez de tenerlo así en serie, lo coloco en paralelo? Cuando me voy a arreglos en paralelo, ya vemos que esta resistencia o la resistencia 2 no le sigue a la resistencia 1, sino que prácticamente ellas están o estarían manejando prácticamente las mismas características, aunque aquí no lo coloqué, pero la cantidad de voltaje que maneja esta señorita sería la misma cantidad de voltaje que maneja esta señorita y sería la misma cantidad de voltaje que tendría resultante aquí a la salida de mi sistema. ¿Por qué? Porque todas estas líneas están conectadas de igual manera y por lo tanto no va a haber una diferencia entre este punto y este punto y este punto y este punto, porque si no habría un desequilibrio, no pudiera ocurrir. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros conectamos arreglos en paralelo, el voltaje aquí a la salida es constante. Aquí el voltaje es constante. Pero no pasa lo mismo con la corriente. No pasa lo mismo con la corriente. Con la corriente, si toma en cuenta que la corriente circula del polo negativo al polo positivo y le hago referencia recordándole o mostrándole que el polo negativo aquí esto lo que simboliza una batería, la línea más corta me representa el polo negativo y la línea más larga me representa el polo positivo. Por eso es que
Hago énfasis, aunque tenía que haberle colocado aquí el negativo y aquí el positivo. Tiene que ser más explícito. Pero bueno, cuando ya tú conoces la simbología, ya te relacionas rápidamente con lo que hay allí. Pero entonces, tomando en cuenta que la corriente circula del polo negativo al polo positivo, ¿qué vemos? Que cuando viene el flujo de corriente aquí, que se encuentra en este punto, hay una bifurcación. Si hay una bifurcación, una cantidad de electrones irá para acá y otra cantidad de electrones irá para allá. Y eso igual pasa en una tubería ramificada, si estamos en sistemas hidráulicos. ¿Qué va a pasar? Que una cantidad de caudal se va por un punto para una tubería y la otra se va para otro punto. Si luego esa tubería vuelven a converger en otro punto más adelante, aguas abajo, obviamente entonces se va a sumar esos caudales. Por lo que la cantidad de electrones que circula a través de esta resistencia 2, más la cantidad de electrones que circula a través de la resistencia 1, esa cantidad de electrones se suma. Por eso es que la cantidad de corriente que hay aquí en este punto, que sería ya el punto como de encuentro, es la sumatoria del flujo de corriente en R2 y el flujo de corriente en R1. Entonces, en sistemas paralelos, la corriente se suma. Y en sistemas, y la tensión o el voltaje sería el mismo para cada uno de los puntos. Vamos a verlo con un ejemplo. Igual, he tomado las mismas baterías que coloqué acá, se las he colocado aquí de ejemplo, y ahora lo que hice fue conexiones en paralelo. Estas conexiones en paralelo, cuando hacemos conexiones en paralelo, conectamos los mismos polos, hacemos el mismo contacto entre los polos de igual signo. Por ejemplo, el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Eso es un arreglo en paralelo. Y un arreglo en serie era negativo con positivo, negativo con positivo, negativo con positivo y así sucesivamente. Y un arreglo en paralelo es todos los polos positivos se conectan y todos los polos negativos se conectan. Entonces, debe haber, obviamente, un equilibrio aquí de tensión, la misma tensión de este lado es la misma de este lado, por eso es que también aquí agarra relevancia o fuerza de que las baterías tienen que tener la misma tensión, porque no puedo usar una de 12 voltios aquí y otra de 24 voltios, porque ahí sí estaríamos hablando de un total desequilibrio. Entonces, es importante que todas las baterías tengan las mismas características para nuestro sistema. Usted cuando agarra un equipo que funcione con baterías, lo más que usted le puede variar de repente es la marca de la batería, es decir, sí, la marca, el modelo. De repente una es China, la otra es Energizer, no sé, y así, pero todas son del mismo voltaje y el mismo amperaje. Si es que el sistema necesita 2, 3, 4, 5 baterías. Entonces, tomando en cuenta entonces esto que les estoy diciendo, para este arreglo, ¿qué tenemos? Que en este arreglo vemos que como estamos conectando baterías de 12 volts en paralelo, el resultado final de la tensión entonces sería 12 volts, porque estamos diciendo que el voltaje va a ser constante. En cambio, con la corriente, y aquí me acabo de dar cuenta que hay un error, no lo modifiqué, pero se lo voy a decir, la corriente tiene que sumarse, entonces sería 1,5 más 1,5, aquí tendría que ser 3 amperes. Entonces, estos serían los elementos que usted debe de manejar en cuanto a todo lo que es asociado a la parte de definiciones energéticas. O sea, en esta primera lección. Ya vamos a pasar a una segunda lección. En esa segunda lección vamos a hablar todo lo concerniente a lo que sería la energía solar. De igual manera, les voy a dejar una actividad en donde usted pueda poner a prueba los conocimientos adquiridos en esta primera lección. Entonces, nos estaríamos viendo para la siguiente lección correspondiente a radiación solar.